Quiero saludar a todos los hermanos, a todas las hermanas quienes están presentes en esta preciosa mañana donde nos hemos reunido para poder cumplir con el sagrado mandato también de encargar en las manos del Dios Todopoderoso a un precioso niño que ha bendecido en la vida y la familia de mis hermanos. Abra conmigo la palabra del Señor en el libro de Crónicas, por favor. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Versículo 1, dice la palabra: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestos encima, despedazó, y también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neptalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares, las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safá, hijo de Azalías, y Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para repararse la casa de Jehová su Dios. Y vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dijeron: el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, que los levitas que guardaban a la puerta habían escogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Asimismo, daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedras de cantería y madera para armazones y para las entabladuras de los edificios que había destruido los reyes de Judá.
Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos, Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merari y Zacarías, Mesulán de los hijos de Coad, para que activasen la obra de los levitas. Todos los entendidos en instrumentos de música también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Permítanme esta mañana compartir esta preciosa crónica. Gracias, mi hermano, no me olvidé su nombre. Héctor Callao. Gracias por estar aquí visitando también Yamahuasi. Gracias, mi hermano. Quiero compartir una preciosa historia que ningún hombre había hecho hasta ese entonces en el pueblo de Israel. Israel cada vez más iba en decadencia. Cada vez más el pueblo de Dios iba en quiebra. Los reyes después de Salomón empezaron poco a poco a apartarse de Dios. Después de Salomón, ni Jeroboam ni Jerobaal, que descendieron al trono, nadie realmente sirvieron con fidelidad a Dios. Y así los hijos que iban naciendo iban alejando poco a poco de los mandatos de la ley del Señor. Josías es un muchacho, hijo de Amón. Su abuelo era Manasés, y Manasés era uno de los reyes más malos que Israel tuvo, que a cualquiera que hacía algo contra él o hablaba algo contra él, lo mandaba a matar. Y Manasés era el autor de levantar innumerables dioses, dioses de acera, dioses de madera, dioses de cerámica, pero en todo el territorio de Israel y de Judá había llenado de altares con dioses falsos. Y Amón, el hijo de Manasés, hizo lo mismo, hasta que un día el pueblo se levantó, enojó contra el rey y le mataron a Amón en la media plaza, porque era un rey terriblemente malo. Y el hijo de Amón, que quedó de 8 años, asumió el trono para gobernar a todo Judá. Imagínense lo que era 8 años. Es como que le pusieran de presidente de la República a un niño de 8 años. Nadie pensaría qué hará, cómo gobernará, qué futuro vendrá para Israel cuando se pone al frente un niño. Pero curiosamente este niño hace 3 cosas fundamentales, pero para eso él no nombra a su abuelo ni a su padre. Él directamente menciona que heredaba el trono de su padre David, olvidando a su abuelo, a su padre, dejando en un lado. No le reconoce, sino directamente dice que su padre es David y el trono que él recibe es de David.
y hace tres cosas elementales. Primero, ese niño de 8 años invita a todos los jóvenes, a los que aman a Dios, a los que están hartos de ver dioses por todo lado, a los que están hartos de olvidar la ley y seguir la ley que sus padres o su abuelo había impuesto. Así que se reunieron tras de este niño y él mismo salió, dice la palabra, de ciudad en ciudad, salió de monte a monte, de templo en templo, empezó a recoger todos los ídolos y amontonó en un sitio para quemarlo, para hacerle polvo y ceniza, y coger toda esa ceniza e ir a botar sobre las mismas tumbas de los que adoraban a esos dioses. O sea, era una ofensa terrible que hizo este niño a los que adoraban a esos dioses. Así que dice la palabra, limpió todo. O sea, duró 8 años para limpiar a Israel. La gente no estaba contento porque había gente que amaba a esos dioses. Había gente que adoraba a esos dioses. Pero él era rey, tenía autoridad para mandar, tenía autoridad para gobernar, tenía la sabiduría que venía de parte de Dios, y es más, estaba la presencia de Dios mismo sobre este niño, poniendo celos de un Dios vivo para gobernar una nación que es y era elegido por Dios. Imagínense. Ahora usted puede pensar, decir, pero ¿cómo este niño? ¿De dónde salió? ¿Quién era el autor de haber inculcado tanto principio, tanto valor en el corazón de este niño para que tome esa decisión? Si su abuelo era un idólatra hasta los huesos, y su papá, peor todavía, era un idólatra hasta la médula de los huesos. Pero ¿cómo un niño sale de ese medio de perdición, de ese medio de dolor, de angustia, para limpiar el pueblo de Israel? Usted dirá, pero ¿cómo lo hizo? ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo educó? ¿Quién es la que le inculcó esos valores? Hermanos, yo quiero que por un momento usted medite, quiero que por un momento usted empiece a pensar. Cuando un niño nace delincuente o no? ¿Qué será? No nace delincuente. La sociedad, el mundo, sus amistades, el lugar donde vive, le forza a ser delincuente. Imagínense. O sea, no es prácticamente que un niño nace con todo aquello, no. Simplemente es la sociedad, la circunstancia que le rodea, las amistades con las que se junta, con las que camina, hace que ese niño, esa mujer aprenda valores que no son correctos para corromperse. Pero si hay hijos, niños que nacen y crecen con valores, con principios de padre, madre, y tiene también sus buenos amigos, crece en la iglesia, camina en ese lugar, estoy seguro que no se convertirá en un delincuente, ni alcohólico, ni drogadicto. Entonces, miren, hermanos, Josías nació en un medio donde lamentablemente no era un buen espacio, no era un buen sitio.
Pero hubo alguien que inculcó, que le contó la historia. Alguien a ese niño le dijo que pertenecía a un pueblo de Dios, pertenecía a un Dios poderoso que había sacado de Egipto con brazo extendido y con mano fuerte. Le contó la historia de cómo pasó los 40 años en el desierto, de cómo conquistaron la tierra de Canaán. Contaron a él la historia de que David, Salomón eran reyes extraordinarios que amaban a Dios, que eran apasionados, conquistaron el territorio. Entonces fue llenándose. Y ese principio fundamental que había puesto era su madre. Aunque el padre era un incrédulo, aunque el padre era un rey que no se puede nombrar, pero la madre le puso valores y principios en su hijo para que su hijo, el futuro rey, no se perdiera. Y usted puede ver la obra elemental que sucedió cuando él saca. No es nada fácil, querido hermano. Es como que hoy alguien de aquí, un joven, se inspirara y quisiera ir a sacar todos los ídolos de la Iglesia Católica y traerlo a la plaza, quemarlo. Que no es fácil, que serías inclusive encarcelado. No es nada fácil. Pero sin embargo, Josías lo hizo porque era rey, junto con sus amigos. Me imagino que los amigos no hayan sido, ¿quién creen? Seguramente eran amigos de 10, 12 añitos, 15 añitos, 7 añitos que iban tras de Josías para derrumbar todas las aceras, todos los dioses que habían levantado los altares. Y es más, dice que fue a sacar el hueso de los sacerdotes que adoraban a esos dioses falsos, para quemarlo en el altar, para ponerlo junto con esos dioses, para ver si les salvaba. O sea que quiso borrar de la mente, de la memoria de Israel, que la idolatría era un pecado abominable, y la pobreza, la miseria, hermanos, y la desgracia que estaba pasando Israel era a causa de que habían olvidado al Dios vivo de los cielos. Era la única manera, porque para un creyente católico que adoran a esos dioses falsos, el romper a esos dioses, tumbar a esos dioses es un sacrilegio, y pueden tener 8, 9, 10 años de pena, que puede ser castigado por Dios. Y en eso creían. Pero Josías sabía perfectamente, Dios había puesto en el corazón de la persona de que esos dioses no tienen poder, no tienen ninguna autoridad, sino simplemente son obras hechos de mano, que no puede traer ninguna maldición delante de Dios, ni tampoco sobre el pueblo de Dios. Y creo que ese es la que marcó. Y todos hoy en día también sabemos que aquellos ídolos no tienen poder alguno, no tienen autoridad alguna. Usted puede derribar, usted puede quebrar, no te pasará absolutamente nada, porque tú y yo somos hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, que es el Señor de señores y Dios de dioses. Hermanos, eso estuvo en la mente de Josías. Así que la primera tarea que Josías tenía que hacer era limpiar el territorio del pueblo de Israel. Limpiar de toda maldición que traía esos dioses al pueblo de Israel. Por eso, hermano, mi hermana, enséñele a sus hijos
que no hay otro Dios en este mundo. Mi estimado hermano, que no hay otro Dios en este mundo, ya sea de oro, hecho de plata, de acera, de lo que sea, que tenga poder más que el Dios Todopoderoso a quien nosotros servimos. Enséñele a sus hijos, porque eso trae maldición a la casa, maldición al pueblo. Enséñelos. Por eso Josías tuvo que limpiar todo aquello para quitar la maldición de encima del pueblo. La segunda tarea que hizo Josías era restaurar, ¿sí?, el templo, el culto en Jerusalén. O sea, había gente que servían a esos dioses, iban a esos dioses, hacían no sé qué cosas delante de ellos, pero olvidaron el templo. El templo estaba abandonado, el templo estaba botado, las puertas estaban destruidas, los muros estaban destruidos. No se preocuparon de la casa de Dios, en levantar, en construir, en reparar. No se preocuparon, simplemente adornaron, preocuparon. Como usted puede ver hoy en día, donde están los ídolos, aunque lo que sea ellos pueden hacer, pero adornan, limpian, hace todo lo necesario a un Dios pagano. Mucho más que eso, déjame decirte, Josías se preocupó en restaurar la casa de Dios, el templo que estaba en Jerusalén. Trajo madera, trajo nuevamente oro, plata, volvió a restaurar, embellecer, que fue la segunda obra más grande de lo que sus padres habían olvidado, habían abandonado, habían dejado. Este niño de 18 años ya, todo un joven completo, empezó a restaurar la casa de Dios que había construido Salomón, que había dejado preparado su padre David, y que ahora él tenía que embellecer esa casa donde la presencia de Dios se manifestaba. Hermanos, creo que ese es el deber de un rey, que tenía que haber realmente visto la tristeza, el dolor, la amargura del pueblo de Israel, el sufrimiento. Y la tercera obra que menciona que había hecho Josué es traer el culto, la ley, al templo. O sea, dice, volvió nuevamente restablecer sacerdotes, músicos, cantores, gente que cuidaba el templo, guardianes, y sobre todas las cosas, sacerdotes entendidos en la palabra de Dios. Se reunía al pueblo para leer la ley y nadie se cansaba de escuchar la ley de Dios en aquel momento. Y luego de eso, hermanos, si usted continúa leyendo la historia de este hombre, dice que trajo paz, prosperidad y bendición al pueblo de Israel. Paz, ¿qué significa paz? En griego la palabra paz es shalom, y el shalom significa no simplemente estar tranquilo, paz, no, significa prosperidad. Shalom es que Dios ha provisto de todas las necesidades, o sea, espirituales, económicas, materiales, físicas. Entonces el pueblo, dice, tuvo paz en aquella época. Y el reino se restauró por completo. El pueblo de Israel se restauró por completo en su totalidad. Obra de un niño. ¿Y por cuántos años gobernó?
¿Por cuántos años gobernó? ¿Leyeron o no leyeron esa partecita? ¿Ah? 18 años dice por allá. ¿Aló? ¿Ah? 23 años dice. No leyeron esa parte. ¿Ah? ¿Ah? ¿31 años? Y ahora estamos en líos. ¿Cuánto mismo gobernó? ¿Cuántos años gobernó? ¿Ah? 31. 3 años, dice. 31 años. O sea, en 31 años, Josías dejó el reino de Israel en perfectas condiciones. Yo quiero que usted piense. Yo quiero que usted piense, mi hermano. Nadie sabemos qué serán nuestros hijos cuando nacen. Pero si usted tiene una visión, si usted tiene realmente puesto los ojos en el Señor y trabaja continuamente para que su hijo alcance el propósito que usted dice, educa, prepara desde su casa, estoy seguro que vas a lograr y vas a cosechar el sueño que usted tiene. Pero cuando está pequeño, hay padres que de pequeño hemos olvidado y de grandes queremos corregir. Es imposible. Si cuando el niño está todavía en sus brazos, cuando el niño todavía está pegado a usted, usted no se preocupa, no da amor, no da cariño, no provee, no protege, no enseña principios y valores, así como Salomón dijo en el capítulo 22 del libro de Proverbios: instruye al niño cuando es pequeño, porque de viejo no se apartará del camino. Si usted al niño no le educa desde un principio, aún los que hoy son entendidos en la materia, dice, si usted no le da todo ese amor, ese cariño, esa educación desde el vientre de la madre, corre el riesgo de perder a su hijo definitivamente cuando sea grande. Pero si usted cuida, protege, hace un proceso, la palabra de Dios dice, lo que usted sembró va a cosechar de sus hijos. Pero si usted siembra en ellos rencor, enojo, ira, marido y mujer peleando delante de los hijos, discutiendo delante de los hijos, hermanos, sus hijos aprenderán lo mismo. Sus hijos no querrán estar en su casa. Sus hijos se aburrirán. ¿Por qué estamos sembrando en nuestros hijos desde un principio dolor, tristeza, amargura, angustia? Y eso hace que aleje de sus casas. Así que tal vez sus padres estaban corrompidos, dañados, siendo reyes, gobernantes, pero había una madre que estaba preocupado de que sus esposos habían desviado del camino de Dios y que quería que sus hijos no se desvíen, y logró. Por eso, madres, usted que tiene el privilegio de tener a sus hijos permanentemente a su lado, cuidando, porque son las mamitas los que más están con sus hijos, ¿verdad? Los papás salen de mañana a trabajar, llegan tarde, nada más. Y hay veces cuando el hijo ya está dormido, llegas, levanta al siguiente mañana, vas saliendo, no has encontrado con su hijo, con su hija, no has conversado. Pero hay una madre, que permanentemente está cuidando, guardando
a sus hijos. Así que, mis hermanos, quiero de todo corazón decirles, si Josías logró lo que ningún rey logró hacerlo, lo que Josías logró, lo que ni su abuelo ni su padre, que eran reyes, había logrado, entonces significa que también si nosotros, nuestros hijos, si una generación se perdió, debe venir otra generación que realmente toque Dios el corazón de ellos, para que sea una generación que ame a Dios apasionadamente. Pero eso tiene que venir también de nosotros los padres y adentro del corazón, queridos hermanos. Por eso creo que Deuteronomios, todo Deuteronomios es una pedagogía, es una advertencia para el pueblo de Dios, de que si no amas a Dios, si olvidas a Dios, si apartas del camino. Por eso Deuteronomios es la repetición de la ley, lo que está escrito en Éxodo, en Levíticos. En 40 años el pueblo de Israel se había olvidado, y Moisés, antes de morir, antes de partir, querido hermano, hizo que repitiera la ley, volvió a escribir de nuevo, volvió a leer de nuevo una y otra vez. Los deuteronomistas, que eran escritores de Moisés, ellos nuevamente, y tener suficientemente para que nadie diga que no hemos tenido la ley en nuestra mano y no entendimos. Por eso también hoy, querido hermano, hermana, todo el mundo tiene acceso a la Biblia. No es un libro que esté prohibido la venta, está a la venta en cualquier lugar, usted puede comprarlo, hay libertad para leer, está en todos los idiomas que usted pueda aprender. Usted puede leer, y por lo tanto es necesario que se vuelva a repetir la palabra de Dios, porque hay una generación entera que se va perdiendo a causa de no apasionarnos, de no volver a leer la preciosa palabra de Dios. Usted tiene la palabra, usted sabe la palabra, usted ha entendido la palabra. Y es necesario que vuelva a repetir a sus hijos una y otra vez, a fin de que se afirme en su corazón de que somos un pueblo escogido de Dios. Querido hermano, si Deuteronomios advierte también de que si nuestros hijos no es enseñado permanentemente, instruido permanentemente, corren el riesgo de acabar, de desviar del camino que Dios ha puesto que recorramos. Así que el deber de quién es educar a los hijos, de la iglesia, del pastor, del presidente de la iglesia. ¿De quién es? Es de nosotros, los padres. Así que, hermanos, que para dedicar al niño cogen curso. ¿Cogen o no cogen curso? ¿Para qué cogen el curso? Solo porque es un requisito para dedicar. No haga simplemente como requisito, porque eso de nada te va a servir. Reciba el curso, tenga hambre de escuchar la palabra, de cómo criar, de cómo instruir a sus hijos, porque la vida de sus hijos es importante. Ellos son los que llevan la generación tuya, la genealogía tuya. No haga simplemente por requisito, querida iglesia. Hágalo porque quiere aprender a Dios, porque usted ama a Dios, porque quiere consagrar a sus hijos, porque la palabra dedicar, a veces decimos presentar o dedicar. Presentar es una cosa, presentar es decir al Señor: aquí está mi hijo, bendícelos,
es para bendición, pero presentar es para separar, para santificar a su hijo, para que nunca su hijo deje de ser, ¿sí?, parte del pueblo de Dios. Usted separa. Dedicar es separar, entregar en las manos de Dios, decir: Él, mientras crezca, viva en este mundo, sea siempre parte del pueblo de Dios. Esa es la tarea. No es simplemente cumplir un requisito, traer al templo. El pueblo judío acostumbraba, de acuerdo al mandato de la ley de Dios, acostumbraba a traer para dedicárselo, para separárselo. Por eso circuncidaban a los hijos varones, para dejar una marca de que era el pueblo de Dios definitivamente hasta la muerte. Hermanos, por eso el pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue siendo el pueblo y jamás ha negado a Dios, cueste lo que cueste. Si solamente en el holocausto nazi Hitler mató 6 millones de judíos y no han podido terminar. ¿Sí? En el mundo entero, por el mundo entero están regado el pueblo judío. Dicen que sumarían casi como 18 millones en el mundo, que poco a poco están regresando, ya están como 6 millones llegando a Israel. Pero saben, no han olvidado a Dios estando fuera. No han olvidado su patria. Donde quiera que estén, han sido bendecidos porque llevan el nombre de Dios Todopoderoso. En cambio nosotros, un mes ya no venimos al culto. Dos meses ya no quieren saber nada. En 3 meses ya 3 meses. Ya no me voy 3 meses al culto, entonces. Un año ya. Después, cuando cae maldición, cuando cae en miseria, cuando están sufriendo, empiezan a acordar de Dios. Hermanos, eso no es amar a Dios, eso no es servir a Dios. Servir a Dios, amar a Dios, es en las buenas, en las malas, haya no haya, esté enfermo, esté sano, esté joven, esté adulto, lo que sea, pero estar siempre en la casa de Dios, estar siempre en el ministerio, estar siempre sirviendo, eso es lo más importante, queridos hermanos. Eso, no simplemente cuando hay una necesidad de que hay que ir a la iglesia porque ya llega la hora de que el hijo va a casar, o porque ya tengo un niño. No haga eso. Hágalos porque el amor de Dios está en nuestros corazones. El amor de Dios que Él ha puesto. ¿Sabe lo que hizo Jesús para que nosotros hoy seamos cristianos? ¿Qué hizo Jesús para que nosotros seamos sus hijos? Nada. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Primero, dejó su trono. ¿Qué necesidad había para dejar su trono? Y su trono no era como nuestra casita, con sillitas de plástico por ahí. No, era un trono rodeado de grandeza, de poder, de esplendor, rodeado de ángeles. ¿Sí? Es indescriptible el lugar donde es el trono de Dios.
Primero tuvo que dejar ese lugar para venir a la vientre de una mujer, pasar 9 meses, nacer, y apenas haber nacido y cumplido los 8 días, tuvo que huir a la tierra de Egipto, porque le mandaron a buscar para matarles. Pasar lejos de la familia hasta cumplir los 12 años, regresar a una tierra donde no estaba permitido, y tuvo que huir a otro pueblito para poder vivir. Luego de eso empezó su ministerio, y cuando empezó su ministerio, ¿qué cree que era? ¿Buscado? No era buscado, era buscado sí, pero para matar. Era buscado por los sacerdotes, por los religiosos, para escuchar, pero solo para criticar. No era realmente un hombre que estaba siendo amado por todo el pueblo. Claro, los que recibían los milagros, ellos le buscaban, ellos sí, por la necesidad iban. Pero la prioridad número 1 de Jesús no era hacer milagros. Por eso Jesús, cada vez que hace milagro, yo siempre preguntaba, pero ¿por qué decía Jesús? Vete y no digas nada a nadie. En vez de decir, anda y dile al resto que yo estoy haciendo milagros, que vengan todos los enfermos. Decía, no digas nada a nadie, vete. Y él se escondía, porque los milagros no era el objetivo de Jesús. El objetivo principal de Jesús era mi vida y tu vida, reconciliar al mundo con Dios, reconciliar al hombre que estaba condenado a la muerte nuevamente con Dios. Y para eso tuvo que pagar su vida. Su obra más grande que Jesús hizo es entregar la vida de Él para rescatar lo nuestro. Si es que Él no hubiese muerto, si Jesús no hubiese muerto, querida iglesia, no tuviéramos salvación. Escúchame. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz y hubiese matado antes de llegar a la cruz, estaríamos condenados. Por eso es que nosotros tenemos que realmente amarlos a Él. Todo lo que antes se hizo, reyes, sacerdotes, todo lo que habían trabajado, habían hecho camino, es para que Jesús llegara a la cruz del Calvario. Todo, absolutamente todo. David trabajó, Salomón trabajó, todos trabajaron para que venga el Hijo de Dios. La ley estaba escrito, pero toda la ley estaba también hecho para que Jesús venga a morir en la cruz del Calvario y poner fin a la ley, y simplemente para dar gracia, misericordia que se llama, aunque usted no la merece por sus pecados, pero por la muerte de Él nosotros somos salvos. Por mí mismo no puedo ser salvo. Por mí mismo, por mis pecados y por todo lo que hago, yo no soy digno de salvación, ni la ley podía salvar. Entonces tuvo que morir el Cordero Pascual, que en la ley sacrificaban cada sábado o cada Pascua, sacrificaban para perdón de los pecados. En cambio, después de la muerte de Cristo, que murió el único como verdadero Cordero Pascual, nunca más volvieron a sacrificar un solo animal para salvarnos, sino que Jesucristo ya pagó por cada uno de nosotros y somos salvos gracias a la misericordia, al amor de Dios Todopoderoso, queridos hermanos. Porque si así no hubiese sido, no hubiésemos sido salvos, queridos hermanos. Por eso, querida iglesia, ame a Dios de todo corazón. Enséñelos a amar a sus hijos de todo corazón. Enséñelos a seguir
Llévelo a la iglesia, tráigalo a la iglesia. Gracias a Dios, ahora la gran mayoría de mis hermanos tienen carros, Dios ha bendecido. Caminen juntos con sus hijos a la iglesia. No dejen abandonado que sus hijos se pierdan. Aunque aquí hará bulla, a mí no me molesta, a mí no me estorba, porque sé que nosotros también hemos crecido de esa manera. Pero sabemos que estamos mirando con nuestros ojos, grabando en nuestra mente de que estar en la casa de Dios es lo más mejor que estar fuera de ella. Así que, querida hermana, nunca abandone a sus hijos. Ámelos y enseñe a amar. Y esta es la palabra que tenemos. Hay cuantos libros que se han escrito de cómo criar hijos, pero más que todos aquellos libros, aquí están las instrucciones. Por eso se da el curso. Se da aspectos básicos, pero hay que profundizar. Y si ustedes no dedican a sus hijos, hermanos, un día, cuando sea muy tarde, seguramente estarán llorando y sufriendo por todo aquello. Así invito a la iglesia a ponerse de pie para dar gracias al Señor por su bendita y preciosa palabra. Gloria a Jesús. Jesús, cuando estaba en los últimos días, la última semana en Jerusalén, y mirando al pueblo, no mirando el templo, aunque literalmente allí la palabra dice, mirando el templo de Jerusalén, dice Jesús lloró. No estaba mirando al templo, estaba mirando al pueblo de Dios. Estaba triste en su corazón, porque Jesús sabía que ese pueblo que se llama hijos de Dios iban a crucificar dentro de pocos días al Hijo de Dios. Por eso él lloró, de tristeza, de que no habían entendido 3 años y medio de ministerio que hizo Jesús en la tierra. No habían entendido el mensaje. Estoy seguro que muchos también en la iglesia han pasado 5 años, 10 años, 20 años y todavía no han entendido el mensaje verdadero de Jesús. Todavía no han entendido de que el único camino es Jesucristo. Por eso siento también hoy que Jesús estará triste en su corazón por muchos que no han entendido su palabra. Pero esta mañana quiero decirle a usted, hermano, hermana, diga: Jesús, perdónanos, aquí estoy y quiero seguirte apasionadamente hasta cuando Dios nos tenga con vida en este mundo. Oremos, hermanos. Querido Dios, gracias por tu bendita, preciosa palabra. Gracias, querido Jesús, por tu presencia. Gracias, querido Dios, por tu amor que has derramado sobre este pueblo, sobre esta iglesia. No hay palabras con que agradecer, bendito Dios. Te hemos fallado. Hemos hecho hablar tu nombre. No hemos servido de todo corazón como tú quisieras que sirvamos. No hemos, Señor, alcanzado aún con nuestro mensaje, con nuestro cántico, a lugares que aún
faltan por predicar tu bendita y preciosa palabra. Por eso, Dios, te decimos, perdónanos, papito lindo. Hay cuánta obra que hacer sobre la tierra. Pero Dios, convencido estamos que lo que nosotros no hemos alcanzado, esos hijos que se levantan, esos niños que hoy se levantan, estoy seguro que alcanzarán y recogerán la cosecha, papito lindo. Por eso te pido, Dios, que seas tú perdonando, que seas tú guardando, que seas tú liberando, que seas tú, papito lindo, protegiendo a esos niños, a esos jóvenes, a hombres y mujeres, quienes, Señor, somos parte de tu iglesia, de tu pueblo. Papito lindo, yo sé que tú tienes reservado, guardado para los últimos tiempos, para levantar la cosecha, hombres y mujeres, como dice tu palabra, que no han doblado rodillas, que no se han contaminado con los dioses falsos, sino que tienen puesto la mirada, puesto los ojos en ti, mi poderoso Dios de Israel. Estoy seguro que tienes guardado, estoy seguro que tú tienes en algún lugar escondido aquellos maestros, aquellos pastores, aquellos evangelistas que saldrán en el momento preciso para recoger la cosecha, porque Jesús, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos a las puertas del día más grandioso, del día más glorioso, donde tu pueblo en general serán arrebatados de este mundo. Estamos cerca de vivir un tiempo histórico que el mundo jamás se olvidará del arrebatamiento, papito lindo. Por eso, en esta preciosa mañana y tarde, queremos decirte, Jesús, guárdalo a todos ellos, tu pueblo, tu iglesia. Y cada vez que venimos a dedicarte a ti un niño, solo pregunto, Dios, ¿cuánto de ellos alcanzarán tu gloria? ¿Cuánto de ellos, Señor, amarán a ti apasionadamente? ¿Cuánto de ellos irán también a la perdición? Pero, Señor, estoy firme y convencido de que cada niño, de cada niña que ha sido traído a este altar, nunca desampararás, nunca abandonarás, papito lindo. Estoy convencido, Dios, de que ninguno de esos jóvenes se perderán, porque han sido separados, dedicados para tu reino. Y si los que se pierden, ten misericordia de cada uno de ellos, Padre Celestial, Dios de la gloria. Gracias, papito lindo. Gracias, querido Dios, porque solo tú, Señor, es el que guardas, el que proteges, el que cuidas, el que guías por tus pasos, por cada camino, a cada uno de tus hijos, de tu pueblo. Gracias a cada padre, a cada madre que se esfuerce enormemente para ver a sus hijos siendo alguien en la vida, pero sobre todo sirviendo en tu casa, sirviendo en tu templo, apasionadamente, por tu amor, por tu grandeza, por tu misericordia, papito lindo. Gracias te doy, Padre Celestial. Gracias te doy, Jesús. Y si tú, Señor amado, has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones a servirte, que sea hasta la muerte, que sea hasta el último día de que nuestras vidas estén con existencia aún en este mundo, y que así lo bendigas a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, querido Jesús. Gracias, querido Jesús. Gracias por tu preciosa palabra. Tu palabra no cansará. Tu
palabra no terminará. Tu palabra no dejará de redarguir, de instruir, de reprender. Tu palabra siempre será viva, ya sea predicado por cualquiera, en cualquier sitio, papito lindo. Por eso te damos gracias. Y tu palabra siempre quedará grabado en los corazones de cada hermano, de cada hermana. Por eso, papito, gracias de todo corazón. Gracias de todo corazón. Y en este momento quiero llamar, si hay una persona, un hermano, una hermana que haya venido precisamente para reconciliar con Él, para decir al Señor: aquí estoy, vengo a tu presencia. Yo los invito a que vengan en este momento. Quiero orar por su vida, quiero orar por su salud, y quiero orar y poner en las manos de Dios la vida de ustedes, para que nunca ustedes se aparten del camino que Dios les ha regalado. Que así se haga, que así Dios cumpla la promesa, el propósito en sus vidas. ¿Hay alguien más que quiera venir? Venga. Antes de terminar esta oración, quiero orar por su vida. Hoy, en este día, que Dios ha permitido aún estar con vida, aún estar en la casa de Dios, aún estar en la presencia de Dios. Y hoy dejar encomendado en las manos benditas del Dios Todopoderoso. Venga, yo quiero orar por usted. Gloria a Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias. Así que la iglesia, juntos vamos a orar por mis hermanos, quienes han venido acá adelante, y decir: Dios, gracias de todo corazón, porque muchos hemos visto de cerca la muerte, hemos visto la muerte rondar en nuestros hogares, alrededor de nuestras casas. Hemos visto rondar en nuestras congregaciones, pero no ha podido. Aquí estamos con vida, queridos hermanos. Vamos a orar. Bendito, soberano Dios de los cielos, presento la vida de mi hermano Wilson Chumitasi, quien está delante de tu presencia y ha venido a tu casa, a tu templo, para decirte, Jesús, que tú eres el único Señor y Salvador de su vida. Y a partir de hoy nunca se aparte del camino que ha decidido seguir. Que nunca olvide que tú eres el Dios poderoso. Por eso entrego en tus manos, pongo en tu bendita mano, Dios, y que perdones todo lo que se haya hecho en contra de ti, y que a partir de ahora tu preciosa sangre sea cubriendo, limpiando, porque tú derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdonar nuestros pecados, para lavarnos, para redimirnos y ser hijos predilectos de tu pueblo, papito lindo. Así lo hagas, así se cumpla tu palabra, y así, papito lindo, pueda también vivir para siempre en tus caminos, Padre Celestial. Bendigo a mi hermana, Padre Celestial, por estar delante de ti y decirte, Jesús, aquí estoy. Decir, Jesús, tómame en tus brazos. Decir, Jesús, perdónanos. Decirte, Señor, no dejaremos de servirte mientras estemos con vida. Padre, bendícelos de una manera especial, que sus vidas delante de ti sean valiosas, que sus vidas delante de ti sean instrumentos útiles, y que sus vidas sean para glorificar, papito lindo, su nombre, tu palabra, tu pueblo, Padre Celestial.
Por eso, Señor, pongo en tu bendita y preciosa mano. Gracias, Padre Celestial, por mi hermano. Escucha, Señor, la oración de este varón. Escucha, Dios, el clamor de este varón. Papito lindo, fallamos, equivocamos, pero nunca nos apartaremos. Por eso escucha, solo tú conoces las necesidades, solo tú conoces su vida, su corazón. Solo tú eres Dios que sabes a cada uno de nosotros. Hoy que levanta sus manos para decirte: Señor, aquí estoy. Toma su vida y cúbrelo con tu presencia. ¿Y dónde está tu presencia? ¿Dónde está tú? Hay sanidad, hay bendición, hay abundancia, y que nunca falte absolutamente nada. Gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias por mi hermana, quien, bendito Dios, a pesar de los momentos duros que ha tenido que vivir, pasar, estamos aquí. Está aquí en tu casa, en tu templo, de rodillas para decirte gracias por la vida, gracias por la salud y gracias por el regalo maravilloso que has hecho que nazca en la vida de mi hermana, en esta familia, Padre Celestial. Que guardes, que protejas, que guíes en cada paso, en cada actividad, papito lindo. Gracias, Padre Santo, por toda la familia, por toda la casa, y que siga el Señor siempre sirviendo en tu casa, en tu templo, hasta que tengas con vida en este mundo, Padre Celestial. Gracias, papito lindo. En tus manos ponemos, en tu presencia estamos, a ti buscamos. Tu rostro, Señor, haz resplandecer sobre mis hermanos, papito lindo. Guárdalos a mi hermano permanentemente, fortalece su vida, bendice, provéelo todo lo necesario, guárdalo en todo tiempo, de todo peligro. En tus manos estamos, en tu presencia estamos, papito Dios de la gloria, sabiendo, Señor, que nunca nos has desamparado. Bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuertes palmas a mis hermanos, a mis hermanas, quienes han venido, y decirle a mis hermanos que Dios lo bendiga. Gloria a Jesús.